En el corazón del sudeste asiático, donde la humedad envuelve todo como un manto invisible, se alza una estructura que desafía la comprensión humana. Un templo tan vasto que desde el aire parece una ciudad entera. Tan antiguo que cuando Europa construía sus primeras catedrales góticas, este lugar ya llevaba décadas en pie. Y tan misterioso que durante siglos permaneció oculto bajo un océano verde de vegetación, como si la propia tierra hubiera decidido tragárselo. Angkor Wat. 2 palabras que significan literalmente la ciudad del templo. Un nombre que no hace justicia a lo que realmente fue este lugar. Porque Angkor Wat no fue solo un templo. Fue el corazón espiritual de un imperio que llegó a controlar gran parte del sudeste asiático. Fue el proyecto más ambicioso de una civilización que hoy muchos desconocen. Y fue, durante mucho tiempo, el edificio religioso más grande jamás construido por el ser humano. Pero hay algo que rara vez se cuenta cuando hablamos de Angkor Wat, algo que queda fuera de las fotografías de viajeros y de los documentales convencionales. ¿Cuántas manos fueron necesarias para levantar cada una de sus piedras? ¿Qué sistema permitió que un rey del siglo XII imaginara algo de esta magnitud y lo viera terminado en apenas 3 décadas? ¿Y por qué, si fue el centro de un imperio tan poderoso, terminó abandonado y devorado por la selva durante siglos? Esta noche vamos a recorrer los pasillos de este templo milenario. Vamos a escuchar el eco de quienes lo construyeron y vamos a reflexionar sobre lo que significa que hoy millones de personas caminen por sus galerías sin detenerse a pensar en todo lo que implicó su existencia. Si te interesan las historias de monumentos antiguos, civilizaciones olvidadas y los mundos que existieron antes que el nuestro, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, Angkor Wat es considerado el monumento religioso más grande del mundo. Y esta afirmación no es una exageración poética, ni un recurso turístico. Es un dato verificable. El complejo ocupa una extensión de aproximadamente 162 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a más de 200 campos de fútbol profesional. Solo el foso que rodea el templo principal tiene un perímetro de más de 5 kilómetros. Y el edificio central, con sus 5 torres características que representan el monte Meru de la cosmología hindú, se eleva hasta casi 70 metros de altura. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1992, reconociéndolo como uno de los logros arquitectónicos más significativos de la historia humana. Los expertos coinciden en que su diseño representa una fusión extraordinaria de simbolismo religioso, precisión matemática y conocimiento astronómico. Las torres están orientadas de tal manera que durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol sale exactamente por detrás de la torre central, creando un efecto visual que debió resultar sobrecogedor para quienes lo presenciaron hace 900 años. Los bajorrelieves que cubren las paredes interiores del templo se extienden a lo largo de más de 800 metros. En ellos se narran episodios de la mitología hindú, escenas de batallas épicas y representaciones de la vida cotidiana en el Imperio Jemer. Algunos historiadores del arte consideran estos relieves como una de las obras narrativas más extensas y detalladas de toda la antigüedad. Hasta aquí, la versión que encontrarías en cualquier guía de viajes o folleto turístico. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los textos oficiales. Porque cuando hablamos de Angkor Wat, habitualmente nos centramos en su belleza, en su escala, en su significado espiritual. Hablamos del rey Suryavarman II, quien ordenó su construcción a principios del siglo XII. Hablamos del Imperio Jemer y de su extraordinaria capacidad organizativa. Hablamos de arquitectura y de religión.
lo que rara vez mencionamos es el costo real de semejante empresa. Y no me refiero únicamente al costo económico, aunque ese también fue inmenso. Me refiero al costo humano, al esfuerzo físico de miles de personas cuyos nombres nunca conoceremos, a las generaciones de trabajadores, artesanos, canteros y transportistas que dedicaron sus vidas a levantar piedra sobre piedra, talla sobre talla, hasta completar algo que ninguno de ellos vería terminado en su juventud. Para entender realmente lo que significó construir Angkor Wat, primero necesitamos entender el mundo en el que surgió. El sudeste asiático del siglo XII era un mosaico de reinos y culturas en constante tensión. El imperio Jemer, con su capital en Angkor, era la potencia dominante de la región. Su territorio se extendía desde el actual Vietnam hasta Tailandia, desde Laos hasta el Golfo de Tailandia. Era un imperio construido sobre 3 pilares fundamentales: el control del agua, la producción de arroz y el poder religioso del monarca. Los jemeres habían desarrollado uno de los sistemas hidráulicos más sofisticados de la antigüedad, una red de canales, embalses y depósitos conocidos como barais que permitían almacenar agua durante la temporada de lluvias y distribuirla durante la estación seca. Este control del agua no era solo una cuestión práctica, era también un símbolo del poder divino del rey. Quien controlaba el agua, controlaba la vida. Y quien controlaba la vida era prácticamente un dios en la tierra. Es en este contexto donde debemos situar la decisión de Suryavarman II de construir Angkor Wat. El rey había llegado al poder tras un período de inestabilidad política. Según las inscripciones encontradas en diversos templos de la región, Suryavarman unificó el reino después de lo que parece haber sido una guerra civil o una disputa sucesoria. Los detalles exactos son difusos, como ocurre con tantos eventos de esta época. Pero lo que sí sabemos es que una vez consolidado su poder, el nuevo rey emprendió el proyecto de construcción más ambicioso que el imperio Jemer había visto jamás. Angkor Wat no fue concebido como un simple templo. Fue diseñado como la representación terrenal del universo según la cosmología hindú. Una montaña sagrada artificial, un eje cósmico que conectaría el mundo de los mortales con el reino de los dioses. Y al mismo tiempo, sería el mausoleo personal del rey, su tumba eterna, el lugar donde su espíritu residiría después de la muerte, fusionado con la divinidad a la que había dedicado su vida, Vishnu, el preservador del universo. Esta doble función, templo y tumba, explica muchas de las características únicas de Angkor Wat. A diferencia de la mayoría de los templos jemeres, que están orientados hacia el este, Angkor Wat mira hacia el oeste. El oeste es la dirección asociada con la muerte, y el más allá en muchas tradiciones asiáticas. Es también la dirección en la que se encuentra Vishnu, según ciertas interpretaciones de los textos sagrados hindúes. Los arqueólogos y los historiadores del arte han debatido durante décadas sobre el significado exacto de esta orientación. Algunos creen que confirma la función funeraria del templo. Otros sugieren que tiene que ver con complejos cálculos astronómicos. Lo cierto es que, como ocurre con tantos aspectos de Angkor Wat, probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la construcción de este templo requirió una movilización de recursos sin precedentes en la historia jemer. Las piedras utilizadas en Angkor Wat provienen principalmente de las canteras del monte Kulen, situadas a unos 50 kilómetros al norte del emplazamiento del templo. Se estima que fueron necesarios entre 5 y 10 millones de bloques de arenisca para completar la estructura principal. Cada uno de estos bloques tuvo que ser extraído, tallado, transportado y colocado en su lugar exacto. El transporte era posiblemente la parte más ardua del proceso. No existían animales de carga suficientemente fuertes ni carreteras adecuadas para mover piedras de varias toneladas a través de 50 kilómetros de terreno selvático. La teoría más aceptada
es que los bloques eran transportados por vía fluvial, aprovechando la extensa red de canales que los jemeres habían construido a lo largo de generaciones. Durante la temporada de lluvias, cuando el nivel del agua era más alto, balsas y embarcaciones de fondo plano habrían transportado las piedras río abajo hasta Angkor. Pero incluso con este sistema, el esfuerzo humano requerido era extraordinario. Pensemos en lo que esto significaba en términos prácticos. Cada bloque tenía que ser cortado de la roca madre usando herramientas de hierro y bronce. En una época sin explosivos ni maquinaria motorizada, esto significaba días de trabajo manual para extraer una sola piedra. Luego, esa piedra tenía que ser arrastrada hasta el canal más cercano, cargada en una embarcación, transportada río abajo, descargada en el sitio de construcción, movida hasta su ubicación final y elevada hasta su posición, a veces a decenas de metros de altura. Los cálculos modernos sugieren que, trabajando de manera continua, habrían sido necesarios entre 20 y 30 años para completar la construcción. Y eso asumiendo una fuerza laboral de varios miles de trabajadores operando simultáneamente en diferentes etapas del proceso. ¿Quiénes eran estos trabajadores? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder cuando estudiamos los grandes monumentos de la antigüedad. Los reyes y los sacerdotes dejaron inscripciones. Los arquitectos y los artistas dejaron su obra. Pero los trabajadores ordinarios, las personas que cargaron las piedras sobre sus espaldas, que mezclaron el mortero, que pasaron años de sus vidas en andamios improvisados a 30 metros del suelo, esas personas rara vez aparecen en el registro histórico. Lo que sabemos proviene principalmente de inscripciones administrativas y de estudios comparativos con otros proyectos de construcción de la época. El imperio Jemer operaba bajo un sistema de trabajo conocido generalmente como corbea. En este sistema, los súbditos del rey estaban obligados a proporcionar cierta cantidad de trabajo no remunerado al Estado cada año. Este trabajo podía destinarse a la construcción de templos, canales, carreteras o cualquier otro proyecto que el monarca considerara necesario. No era exactamente esclavitud, en el sentido que normalmente entendemos el término. Los trabajadores mantenían sus hogares, sus familias, sus parcelas de tierra. Pero durante varios meses al año, su cuerpo y su fuerza pertenecían al rey. Este sistema era común en muchas civilizaciones antiguas. Los egipcios lo utilizaron para construir las pirámides. Los romanos lo emplearon para sus acueductos y calzadas. Los incas movilizaron así la mano de obra para Machu Picchu. Era una forma de tributación en la que el pago no se hacía en moneda ni en especie, sino en sudor y músculo. Sin embargo, un proyecto de la escala de Angkor Wat habría requerido más que el sistema de corbea habitual. Algunos historiadores sugieren que Suryavarman II pudo haber intensificado las demandas de trabajo durante su reinado, extrayendo más mano de obra de la población de lo que era costumbre. Otros apuntan a la posibilidad de que se utilizaran prisioneros de guerra de las campañas militares del rey, que fueron numerosas y exitosas. También es probable que existiera una clase de trabajadores especializados, artesanos y maestros canteros que dedicaban su vida entera a estos proyectos a cambio de manutención y cierto estatus social. La realidad, como suele ocurrir, probablemente fue una mezcla de todos estos elementos. Lo que sí podemos afirmar es que las condiciones de trabajo en una obra de esta magnitud debían ser extremadamente duras. El clima tropical de Camboya, con temperaturas que superan los 35 grados durante gran parte del año, y una humedad que dificulta cualquier esfuerzo físico, habría hecho del trabajo una prueba de resistencia constante. Las enfermedades tropicales, los accidentes laborales, la malnutrición y el agotamiento debieron ser compañeros habituales de quienes trabajaban en la construcción. No tenemos cifras concretas de muertes o lesiones. Ese tipo de registros, si alguna vez existieron, no han sobrevivido. Pero basándonos en lo que sabemos de proyectos similares en otras civilizaciones,
es razonable suponer que el costo humano fue considerable. Y aquí llegamos a una de las paradojas centrales de los grandes monumentos de la antigüedad. Los admiramos por su belleza, nos maravillamos ante su escala, estudiamos su significado religioso y su sofisticación técnica, pero rara vez nos detenemos a pensar en las vidas anónimas que fueron consumidas en su creación. Los templos sobreviven. Los trabajadores que los construyeron desaparecen de la memoria. No es que debamos condenar a quienes ordenaron estas construcciones. Sería anacrónico juzgar a un rey del siglo XII con los estándares éticos del siglo XXI. Las sociedades antiguas funcionaban con valores y estructuras que hoy no nos resultan extrañas o incluso perturbadoras, pero sí podemos, y quizás debemos, incluir a esos trabajadores invisibles en nuestra comprensión de lo que estos monumentos significan. Cuando caminamos por los pasillos de Angkor Wat, estamos caminando sobre el trabajo de miles de personas. Cada piedra que pisamos fue cargada por alguien. Cada talla que admiramos fue esculpida por manos que nunca conoceremos. El templo no surgió de la nada. No fue un regalo de los dioses, fue el producto de innumerables horas de esfuerzo humano, concentradas y solidificadas en piedra. Pero la historia de Angkor Wat no termina con su construcción. De hecho, en muchos sentidos, apenas comienza. Porque levantar un templo de esta magnitud es solo la primera parte del desafío. La segunda, y quizás más difícil, es mantenerlo vivo a través de los siglos. Suryavarman II no llegó a ver su obra completamente terminada. Murió alrededor del año 1150, cuando aún quedaban detalles por pulir y ceremonias por inaugurar. Los historiadores no tienen certeza absoluta sobre las circunstancias de su muerte. Algunos textos sugieren que falleció durante una campaña militar contra el reino de Champa, en lo que hoy es Vietnam Central. Otros simplemente registran su desaparición del registro histórico sin explicación clara. Lo que sí sabemos es que, tras su muerte, el Imperio Khmer entró en un período de inestabilidad. Los sucesores de Suryavarman tuvieron que lidiar con rebeliones internas, invasiones externas y disputas dinásticas. Durante varias décadas, Angkor Wat quedó en una especie de limbo. El templo estaba prácticamente terminado, pero el imperio que lo había creado se tambaleaba. En 1177 ocurrió algo que habría sido impensable apenas unas décadas antes. Los Chams, el pueblo vecino contra el que Suryavarman había luchado, lanzaron una invasión devastadora. Su flota navegó por el lago Tonle Sap y remontó los ríos hasta llegar al corazón mismo de Angkor. La capital fue saqueada, el rey Khmer fue asesinado, y durante 4 años, el imperio más poderoso del sudeste asiático quedó sometido a sus antiguos enemigos. Imagina lo que esto significó para Angkor Wat, un templo construido para glorificar al rey y conectarlo con los dioses. Un mausoleo diseñado para preservar su memoria por toda la eternidad. Y de pronto, apenas 30 años después de su construcción, ocupado por invasores que no compartían ni su fe ni su cultura. No tenemos registros detallados de lo que ocurrió en el templo durante esos años de ocupación Cham. Es posible que fuera saqueado. Es posible que simplemente fuera ignorado. Lo que sí sabemos es que sobrevivió. Y sobrevivió gracias a un hombre, cuyo nombre merece ser recordado junto al de Suryavarman II. Jayavarman VII. Este rey, considerado por muchos historiadores como el más grande de todos los monarcas khmeres, logró expulsar a los invasores Chams y restaurar el imperio a su antigua gloria. Pero lo hizo con una diferencia fundamental. Jayavarman VII era budista, no hindú. Este cambio religioso tendría consecuencias profundas para Angkor Wat. Bajo el reinado de Jayavarman VII,
el centro del poder se desplazó. El nuevo rey construyó su propia capital, Angkor Thom, a pocos kilómetros al norte de Angkor Wat. Edificó nuevos templos dedicados al budismo, como el impresionante Bayón con sus enigmáticas torres de rostros sonrientes. Y aunque no destruyó ni abandonó Angkor Wat, es probable que el templo perdiera parte de su importancia central en la vida del imperio. Aquí encontramos uno de los fenómenos más interesantes de la historia de Angkor Wat: su transformación gradual de templo hindú a templo budista. Este proceso no fue violento ni repentino. No hubo una orden real decretando el cambio de fe. Simplemente, a lo largo de generaciones, los nuevos habitantes del templo fueron adaptando el espacio a sus propias creencias. Las estatuas de Vishnu fueron retiradas o reinterpretadas. Se añadieron imágenes de Buda en nichos y galerías. Los rituales cambiaron. Las oraciones cambiaron. Pero la estructura permaneció. Es un recordatorio de algo que a veces olvidamos cuando estudiamos los monumentos antiguos. Los edificios no tienen significado propio. Somos nosotros quienes les damos significado. Y ese significado puede cambiar con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades, nuevas creencias, nuevas formas de entender el mundo. Angkor Wat fue construido como un templo hindú dedicado a Vishnu. Hoy es el templo budista más importante de Camboya. Entre esos dos puntos hay siglos de transformación gradual, de reinterpretación constante, de adaptación silenciosa. Pero mientras el templo cambiaba por dentro, afuera el mundo Khmer comenzaba a desmoronarse. El siglo XIII trajo consigo nuevas amenazas. Al norte, el imperio mongol de Kublai Khan expandía su influencia por toda Asia. Al oeste, el reino tailandés de Sukhothai crecía en poder y ambición. Y dentro del propio imperio Khmer, las tensiones entre hindúes y budistas, entre diferentes facciones de la nobleza, entre el centro y las provincias, debilitaban la cohesión que había hecho grande a esta civilización. Los registros históricos de este período son fragmentarios y a menudo contradictorios. Lo que parece claro es que el imperio Khmer entró en un declive lento pero inexorable. Las grandes obras de construcción se detuvieron. El sistema hidráulico que había sostenido la agricultura intensiva comenzó a deteriorarse. La población de Angkor, que en su apogeo pudo haber alcanzado el 1.000.000 de habitantes, fue disminuyendo gradualmente. En 1431, según la mayoría de las fuentes, Angkor fue atacada y posiblemente saqueada por el reino de Ayutthaya, el sucesor de Sukhothai y antecesor de la actual Tailandia. Este evento marca tradicionalmente el fin del imperio Khmer como potencia regional. La capital fue abandonada. La corte se trasladó al sur, hacia la región donde hoy se encuentra Phnom Penh. Y Angkor, la ciudad que había sido el corazón de un imperio durante más de 500 años, quedó vacía. Vacía, pero no olvidada. Al menos, no del todo. Porque aquí es donde la historia de Angkor Wat toma un giro que la distingue de tantas otras ciudades antiguas abandonadas. Mientras el resto de Angkor era devorado por la selva, Angkor Wat nunca fue completamente abandonado. Los monjes budistas continuaron habitando el templo, manteniéndolo en un estado de funcionamiento mínimo pero constante. Las ceremonias siguieron celebrándose. Los peregrinos siguieron llegando, aunque en números mucho menores que en los días de gloria del imperio. Esta continuidad monástica es probablemente lo que salvó a Angkor Wat de la destrucción total. Otros templos de la zona, abandonados por completo, fueron consumidos por la vegetación tropical. Las raíces de los árboles se infiltraron entre las piedras. Los techos colapsaron. Las esculturas fueron cubiertas por musgo y líquenes. En apenas unas generaciones, estructuras que habían llevado décadas construir
quedaron irreconocibles bajo un manto de verde. Pero Angkor Wat resistió. Los monjes podaban la vegetación que amenazaba las estructuras, reparaban los daños menores, mantenían los caminos despejados. No tenían los recursos para restaurar el templo a su gloria original, pero sí para evitar que desapareciera por completo. Es una imagen que merece reflexión. Durante siglos, mientras Europa atravesaba el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y las revoluciones industriales, un puñado de monjes en una selva remota del sudeste asiático mantenía vivo un templo que nadie en Occidente sabía que existía. Sin financiación estatal, sin reconocimiento internacional, sin otra motivación que su fe y su sentido del deber hacia un lugar sagrado. Este es quizás el período menos conocido de la historia de Angkor Wat. Los siglos de olvido, cuando el templo existía en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Ya no era el centro de un imperio. Todavía no era una atracción turística mundial. Era simplemente un lugar de culto en medio de la selva, visitado por peregrinos locales y mantenido por monjes devotos. Y entonces llegaron los europeos. El primer occidental en dejar constancia escrita de una visita a Angkor fue un misionero portugués llamado Antonio da Madalena, que llegó al templo en 1586. Su descripción fue breve y no tuvo mucho impacto en Europa. Otros viajeros y misioneros siguieron sus pasos en los siglos siguientes, dejando testimonios dispersos de un templo extraordinario perdido en la selva. Pero el verdadero redescubrimiento de Angkor Wat para el mundo occidental llegó en 1860, con la expedición del naturalista francés Henri Mouhot. Mouhot no fue el primer europeo en ver Angkor Wat. Ni siquiera fue el primero en escribir sobre él. Pero sí fue el primero en capturar la imaginación del público europeo con sus descripciones apasionadas y sus detallados dibujos del templo. Sus palabras merecen ser citadas, porque reflejan el asombro que el templo producía entonces y sigue produciendo hoy. Mouhot escribió que Angkor Wat era más grandioso que cualquier cosa dejada por Grecia o Roma, que era obra de algún antiguo Miguel Ángel, que superaba en magnificencia a todo lo que la civilización europea había producido. Estas descripciones, publicadas póstumamente después de que Mouhot muriera de malaria en Laos, causaron sensación en Francia y en toda Europa. De pronto, el mundo occidental descubrió que en las selvas de Camboya existía un monumento que rivalizaba con las pirámides de Egipto y el Partenón de Atenas. Un monumento del que prácticamente nadie había oído hablar. Este descubrimiento coincidió, no por casualidad, con la expansión colonial francesa en el sudeste asiático. En 1863, apenas 3 años después de la visita de Mouhot, Camboya se convirtió en protectorado francés. Y Angkor Wat pasó a ser un símbolo de la misión civilizadora que Francia decía llevar a cabo en sus colonias. Es una ironía que merece ser señalada. Los franceses presentaron su intervención en Camboya como un rescate. Venían a salvar a los camboyanos de sí mismos, a restaurar su patrimonio, a devolverles la grandeza que habían perdido. Angkor Wat, el templo que los monjes camboyanos habían mantenido durante 4 siglos sin ayuda exterior, se convirtió en la justificación simbólica del colonialismo. Esto no significa que los trabajos de restauración franceses fueran inútiles o malintencionados. La École Française d'Extrême-Orient, fundada en 1898, llevó a cabo décadas de investigación arqueológica y trabajos de conservación que fueron fundamentales para preservar Angkor Wat. Sus arqueólogos documentaron inscripciones, catalogaron esculturas, estudiaron la arquitectura y desarrollaron técnicas de restauración adaptadas al clima tropical. Pero también es cierto que estos trabajos se realizaron en un contexto colonial,
con todas las complejidades que eso implica. Los camboyanos fueron en gran medida excluidos de la toma de decisiones sobre su propio patrimonio. Las piezas más valiosas fueron trasladadas a museos franceses. Y la narrativa que se construyó en torno a Angkor Wat fue una narrativa colonial, que presentaba a los jemeres antiguos como una raza superior ahora degenerada, incapaz de cuidar de su propia herencia sin la guía europea. Esta narrativa, que hoy reconocemos como profundamente problemática, tuvo consecuencias duraderas. Durante décadas, los propios camboyanos interiorizaron la idea de que habían sido incapaces de preservar su patrimonio, que necesitaban a los extranjeros para entender y valorar su propia historia, que el glorioso pasado de Angkor no tenía conexión real con el presente de Camboya. Solo en las últimas décadas, con la independencia y la recuperación tras los horrores del régimen de los Jemeres Rojos, los camboyanos han comenzado a reclamar a Angkor Wat como parte integral de su identidad nacional. El templo aparece en la bandera del país. Es fuente de orgullo patriótico. Y cada vez más, la investigación y la conservación están siendo lideradas por expertos camboyanos. Pero volvamos al templo mismo, porque hay un misterio que aún no hemos abordado. Quizás el misterio más grande de todos. ¿Por qué fue abandonado Angkor? Esta pregunta ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante más de un siglo. Y la respuesta, como suele ocurrir con las grandes cuestiones históricas, resulta ser más compleja de lo que parece. Durante mucho tiempo, la explicación dominante fue militar. Los tailandeses invadieron, saquearon y destruyeron. Los jemeres huyeron. Fin de la historia. Pero esta explicación siempre tuvo problemas. Para empezar, las invasiones tailandesas no eran nada nuevo. Los jemeres habían resistido ataques similares durante siglos. ¿Por qué este ataque en particular habría provocado el abandono definitivo de la capital? Además, la arqueología mostraba que el declive de Angkor había comenzado mucho antes de 1431. La población ya estaba disminuyendo. Los grandes proyectos de construcción se habían detenido. El sistema hidráulico mostraba signos de deterioro. En las últimas décadas, una nueva explicación ha ganado fuerza entre los investigadores. El clima. Estudios de los anillos de los árboles y de los sedimentos de los lagos han revelado que el sudeste asiático experimentó cambios climáticos dramáticos durante los siglos XIV y XV. Períodos de sequía extrema alternaron con inundaciones devastadoras. El delicado equilibrio del sistema hidráulico Jemer, que dependía de patrones de lluvia predecibles, se vio fatalmente alterado. Sin agua controlada, no había arroz. Sin arroz, no había excedentes. Sin excedentes, no había forma de mantener la compleja estructura social, religiosa y militar que había sostenido el imperio. Angkor no cayó porque los tailandeses la conquistaran. Cayó porque el sistema que la mantenía viva dejó de funcionar. Es una lección que resuena con fuerza en nuestro presente. Una civilización que había dominado su entorno durante siglos, que había construido maravillas arquitectónicas y desarrollado sistemas de ingeniería extraordinarios, colapsó cuando el clima cambió más rápido de lo que podían adaptarse. No fueron derrotados por enemigos más poderosos. Fueron derrotados por la naturaleza. Y sin embargo, la selva no logró borrar Angkor por completo. Esto es algo que merece nuestra atención. Porque cuando pensamos en ciudades antiguas abandonadas, normalmente imaginamos ruinas, piedras dispersas, fragmentos de lo que alguna vez fue. Pompeya cubierta de ceniza, Machu Picchu escondida entre las nubes, Petra tallada en roca roja, olvidada durante siglos por todo el mundo, excepto por los beduinos locales. Pero Angkor Wat es diferente. A pesar de siglos de abandono parcial, a pesar de invasiones y saqueos, a pesar del clima tropical que destruye todo lo que toca,
el templo llegó al siglo XX en un estado de conservación notable. Sus torres seguían en pie, sus galerías permanecían transitables, sus bajorrelieves, aunque erosionados en algunas zonas, seguían contando sus historias milenarias. ¿Cómo es esto posible? Parte de la respuesta tiene que ver con la calidad de la construcción original. Los arquitectos jemeres sabían lo que hacían. Las piedras fueron talladas con precisión milimétrica, encajando unas con otras sin necesidad de mortero en muchas secciones. El sistema de drenaje fue diseñado para evacuar el agua de lluvia rápidamente, evitando la acumulación que habría debilitado los cimientos. Y la orientación del templo aprovechaba los vientos dominantes para mantener cierta circulación de aire en las galerías interiores. Pero la razón principal, como ya mencionamos, fueron los monjes. Generación tras generación, estos guardianes silenciosos mantuvieron vivo el templo. No con grandes restauraciones ni proyectos ambiciosos, sino con el trabajo cotidiano de barrer, podar, reparar, cuidar. Es un tipo de conservación que rara vez recibe reconocimiento en los libros de historia. No hay monumentos dedicados a los monjes anónimos que durante 400 años impidieron que la selva devorara Angkor Wat. Y quizás debería haberlos. Porque cuando hoy caminamos por el templo, cuando admiramos sus torres recortadas contra el cielo del amanecer, cuando fotografiamos los rostros serenos de las apsaras talladas en piedra, estamos disfrutando del resultado de su trabajo invisible. Cada piedra que sigue en su lugar es un testimonio de su dedicación. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la preservación histórica. Tendemos a pensar en los monumentos antiguos como objetos estáticos, como si hubieran sido construidos una vez y luego simplemente existieran, inmutables, a través de los siglos. Pero la realidad es muy diferente. Todo edificio, especialmente uno situado en un clima tan agresivo como el tropical, requiere mantenimiento constante. Sin ese mantenimiento, la entropía gana. La piedra se erosiona. La madera se pudre. Los cimientos ceden. Angkor Wat no es solo el templo que Suryavarman II mandó construir hace 900 años. Es también el resultado de siglos de cuidado posterior. Cada generación que mantuvo el templo añadió algo a su historia, aunque no añadiera una sola piedra nueva. Y esto continúa hoy. Cuando Camboya recuperó su independencia de Francia en 1953, el nuevo gobierno heredó la responsabilidad de conservar Angkor. Era una tarea inmensa para un país pequeño y pobre, que además pronto se vería arrastrado a los conflictos de la Guerra Fría en el sudeste asiático. Durante los años 60 y principios de los 70, los trabajos de conservación continuaron de manera irregular. La guerra de Vietnam desbordaba las fronteras de Camboya. Los bombardeos estadounidenses devastaban el campo, y el país se hundía lentamente en el caos que culminaría con uno de los episodios más oscuros del siglo XX. En abril de 1975, los Jemeres Rojos tomaron el poder en Camboya. Lo que siguió fue una pesadilla que resulta difícil de comprender incluso décadas después. En apenas 4 años, el régimen de Pol Pot causó la muerte de aproximadamente 2 millones de personas, una cuarta parte de la población del país. Las ciudades fueron vaciadas, los intelectuales fueron ejecutados, la moneda fue abolida. Se intentó crear una utopía agraria que se convirtió en un infierno de trabajo forzado, hambre y terror. ¿Qué ocurrió con Angkor Wat durante estos años? Sorprendentemente, el templo sobrevivió relativamente intacto. Los Jemeres Rojos, a pesar de su hostilidad hacia todo lo que representaba el pasado, reconocieron el valor simbólico de Angkor Wat. El templo aparecía en la bandera del país incluso bajo su régimen. Era demasiado importante para la identidad nacional camboyana como para destruirlo.
Pero eso no significa que escapara sin daños. Los monjes que habían cuidado el templo durante siglos fueron expulsados o asesinados. Las estatuas de Buda fueron decapitadas o mutiladas. Y aunque la estructura principal permaneció en pie, la red de conocimiento tradicional sobre el cuidado del templo se fragmentó gravemente. Cuando el régimen de los Jemeres Rojos cayó en 1979, Camboya quedó devastada. La reconstrucción del país era la prioridad absoluta. Angkor Wat, por importante que fuera simbólicamente, no podía competir con la necesidad de alimentar a los supervivientes, de reconstruir la infraestructura básica, de sanar un trauma colectivo de proporciones inimaginables. Durante los años 80, el templo quedó en una especie de limbo. Oficialmente protegido, pero sin recursos reales para su conservación. Los visitantes eran escasos, principalmente periodistas, investigadores y algunos viajeros aventureros que se arriesgaban a entrar en un país todavía marcado por la guerra civil y la presencia de minas terrestres. Es difícil imaginar Angkor Wat en aquellos años. Hoy estamos acostumbrados a ver fotografías del templo llenas de turistas, multitudes contemplando el amanecer, grupos siguiendo a guías con paraguas de colores, vendedores ofreciendo agua fría y recuerdos. Pero hace apenas 40 años, Angkor Wat era un lugar casi desierto, sus galerías vacías, sus patios silenciosos. La selva, aprovechando la falta de mantenimiento, comenzando otra vez su lento avance. La situación comenzó a cambiar en los años 90. Con el fin de la Guerra Fría y la estabilización gradual de Camboya, el interés internacional por Angkor revivió. La UNESCO intensificó sus esfuerzos de conservación. Países como Francia, Japón, Alemania e India enviaron equipos de arqueólogos y restauradores, y poco a poco el turismo comenzó a crecer. En 1993, el año en que Angkor fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el número de visitantes anuales era de apenas unos miles. Para el año 2000, esa cifra había crecido hasta varios cientos de miles. En 2010, superaba los 2 millones. Y justo antes de la pandemia de 2020, Angkor recibía más de 2,5 millones de visitantes cada año. Este crecimiento explosivo del turismo ha sido una bendición y una maldición para el templo. Por un lado, los ingresos generados por las entradas han proporcionado fondos para la conservación que Camboya nunca habría podido obtener por sí sola. Se han restaurado galerías enteras, se han estabilizado estructuras en peligro de colapso, se han desarrollado técnicas innovadoras para combatir los efectos de la humedad y la contaminación, y se ha formado una nueva generación de expertos camboyanos en conservación del patrimonio. Por otro lado, el turismo masivo plantea sus propios desafíos. Millones de pies caminando sobre piedras de 900 años dejan huella. Literalmente. Algunas escaleras han tenido que ser cerradas al público, porque la erosión causada por los visitantes amenazaba con destruirlas. Los bajorrelieves más famosos muestran señales de desgaste en las zonas más tocadas. Y la infraestructura turística que ha crecido alrededor de Angkor, hoteles, restaurantes, carreteras, ejerce presión sobre los recursos hídricos de la región. Hay también cuestiones más sutiles. ¿Qué significa convertir un lugar sagrado en una atracción turística? ¿Cómo afecta la presencia constante de visitantes a la experiencia espiritual de quienes aún veneran Angkor Wat como templo? ¿Y qué impacto tiene en la comunidad local ver su patrimonio más preciado tratado como escenario para fotografías de Instagram? Estas no son preguntas con respuestas fáciles. El turismo ha sacado a miles de familias camboyanas de la pobreza. Ha dado visibilidad internacional a la cultura Jemer. Ha generado un interés renovado por la historia y las tradiciones del país. Pero también ha creado tensiones, desigualdades y formas de mercantilización de lo sagrado que resultan incómodas cuando nos detenemos a pensarlas. Hoy, un visitante típico de Angkor Wat
llega al templo poco antes del amanecer. Se une a una multitud de cientos o miles de personas congregadas frente al estanque que refleja las torres. Espera pacientemente mientras el cielo pasa del negro al azul, del azul al rosa, del rosa al dorado. Saca decenas de fotografías con su teléfono y luego, cuando el sol ya ha salido completamente, entra al templo para un recorrido que dura entre 1 y 3 horas. En ese tiempo, atraviesa galerías cubiertas de bajorrelieves que narran epopeyas que no conoce. Sube escaleras empinadas que le dejan sin aliento. Contempla vistas que quitan el sentido. Y quizás, si tiene suerte y encuentra un rincón tranquilo, experimenta un momento de conexión con algo más grande que él mismo. Luego sale, compra una botella de agua, sube al autobús turístico y se dirige al siguiente templo de su itinerario. No hay nada malo en esto. Es la forma en que la mayoría de nosotros experimentamos los lugares históricos en la era moderna. No podemos pasar meses estudiando cada sitio que visitamos. No podemos convertirnos en expertos en cada civilización cuyas ruinas recorremos. Hacemos lo que podemos con el tiempo y los conocimientos que tenemos. Pero quizás, de vez en cuando, merece la pena detenerse y pensar en todo lo que no vemos. Pensar en los miles de trabajadores que cortaron y transportaron cada piedra. Pensar en los artistas que tallaron cada rostro de Apsara, cada escena de batalla, cada flor de loto. Pensar en los sacerdotes que durante siglos realizaron rituales en estos espacios. Pensar en los monjes que barrieron estas galerías generación tras generación, siglo tras siglo. Pensar en los reyes que soñaron con la inmortalidad y cuyos nombres hoy solo conocen los especialistas. Pensar en los invasores que saquearon estos salones. Pensar en los exploradores europeos que miraron estas torres con ojos de asombro y de apropiación. Pensar en los jemeres rojos que decapitaron budas, pero dejaron el templo en pie. Pensar en los refugiados que huyeron de la guerra pasando junto a estas piedras milenarias. Pensar en los desminadores que limpiaron los campos circundantes para que los turistas pudieran caminar sin miedo. Angkor Wat no es solo un edificio, es una acumulación de historias. Capas sobre capas de experiencia humana, solidificadas en piedra, pero vivas en la memoria. Y hay algo más que merece nuestra atención. Porque mientras millones de turistas visitan Angkor Wat cada año, hay otras personas que trabajan allí de manera menos visible. Los guardias que vigilan el templo durante la noche, cuando los visitantes se han ido y la oscuridad envuelve las torres. Los trabajadores de limpieza que barren las hojas cada mañana antes de que lleguen los primeros autobuses. Los vendedores ambulantes que pasan horas bajo el sol ofreciendo agua y souvenirs. Los guías locales que repiten las mismas explicaciones docenas de veces al día, adaptándose a visitantes de 100 nacionalidades diferentes. Estas personas son los herederos modernos de los monjes que cuidaron el templo durante siglos. Son quienes mantienen Angkor Wat funcionando día a día. Y como sus predecesores, rara vez aparecen en las fotografías o en los libros. Hay una continuidad aquí que resulta conmovedora cuando la contemplamos. Hace 900 años, miles de trabajadores anónimos levantaron este templo. Hoy, cientos de trabajadores anónimos lo mantienen vivo. Los nombres cambian, las circunstancias cambian, pero la estructura fundamental permanece. Siempre hay alguien que hace el trabajo invisible que permite que otros admiren la belleza visible. Quizás esto es lo que realmente significa la inmortalidad de un monumento. No es que las piedras duren para siempre. Las piedras se erosionan. Con el tiempo suficiente, incluso el granito más duro se convierte en arena. Lo que hace que un lugar como Angkor Wat sobreviva a través de los siglos no es la dureza de sus materiales,
sino la cadena ininterrumpida de personas que deciden, generación tras generación, que merece la pena mantenerlo. Cada vez que un monje barrió estas galerías, estaba votando por la supervivencia del templo. Cada vez que un arqueólogo documentó una inscripción, estaba votando por su memoria. Cada vez que un turista compra una entrada, está votando con su dinero y su tiempo por la continuidad de este lugar. Angkor Wat existe hoy porque millones de personas, a lo largo de 900 años, decidieron que debía seguir existiendo. Y eso, más que cualquier hazaña arquitectónica, es el verdadero milagro. Hay un momento del día en Angkor Wat que pocas personas experimentan. Ocurre después de que el último autobús turístico se ha marchado. Después de que los vendedores han recogido sus mercancías. Después de que los guardias han cerrado las puertas principales y el silencio comienza a asentarse sobre las piedras. En ese momento, cuando el sol se hunde tras los árboles y el cielo se tiñe de colores que ninguna fotografía puede capturar, Angkor Wat vuelve a ser lo que fue durante siglos. Un lugar de quietud. Un espacio fuera del tiempo. Una presencia silenciosa en medio de la selva. Los monjes que aún residen en el complejo salen entonces a realizar sus últimas oraciones del día. Sus túnicas anaranjadas contrastan con la piedra gris. Sus cantos, apenas audibles, flotan sobre los patios vacíos. Y por un instante, el templo deja de ser una atracción turística y vuelve a ser lo que siempre fue: un lugar sagrado. Pero ese momento dura poco. A la mañana siguiente, antes de que amanezca, los primeros visitantes ya estarán formando fila en la entrada. Los guías prepararán sus discursos, los vendedores dispondrán sus productos, y el ciclo comenzará de nuevo. Esta es la paradoja del patrimonio cultural en el siglo XXI. Para preservar un lugar, necesitamos recursos. Para obtener recursos, necesitamos visitantes. Para atraer visitantes, necesitamos promocionar el lugar. Y cuanto más promocionamos, más visitantes llegan. Hasta que el peso de la preservación amenaza con destruir lo que intentamos preservar. Angkor Wat recibe hoy más visitantes en un solo día, de los que probablemente recibió en un año entero durante la época del Imperio Jemer. Las piedras que fueron talladas para ser contempladas por sacerdotes y nobles son ahora pisadas por millones de pies cada año. Los espacios diseñados para la meditación y el ritual se llenan de conversaciones en docenas de idiomas, de clics de cámaras, de exclamaciones de asombro. No es necesariamente malo, pero tampoco es neutral. Cada vez que alguien toca una talla para sentir la textura de la piedra, deja un poco de grasa de sus dedos. Cada vez que alguien se apoya en un muro para descansar, añade una fracción de presión a estructuras que llevan siglos en pie. Cada vez que alguien enciende un flash prohibido para conseguir una foto mejor, los pigmentos que aún quedan en algunas esculturas se degradan un poco más. Individualmente, estos impactos son insignificantes, pero multiplicados por millones, año tras año, década tras década, se acumulan. Los responsables de la conservación de Angkor son muy conscientes de este problema. Han implementado límites de visitantes en algunas zonas. Han instalado pasarelas de madera para proteger los suelos originales. Han cerrado al público las áreas más frágiles y han desarrollado programas de educación para que los visitantes entiendan la importancia de tratar el templo con respeto. Pero hay un límite a lo que estas medidas pueden lograr. Porque el turismo de masas no es solo un fenómeno logístico, es también un fenómeno cultural. Y la cultura del turismo moderno está profundamente marcada por la idea del consumo. Visitamos lugares como Angkor Wat de la misma manera que consumimos otros productos culturales. Llegamos, miramos, fotografiamos, compartimos y pasamos al siguiente punto de nuestra lista.
El templo se convierte en una experiencia más entre muchas. Un ítem que tachar, una imagen que añadir a nuestra colección. Esto no es una crítica moral. Es simplemente una observación sobre cómo funcionamos en el mundo contemporáneo. Estamos saturados de estímulos. Nuestras vidas están llenas de imágenes, sonidos, experiencias que compiten por nuestra atención. Y cuando finalmente llegamos a un lugar como Angkor Wat, un lugar que debería dejarnos sin palabras, a menudo no sabemos cómo responder, excepto levantando el teléfono y haciendo una foto. Las redes sociales han amplificado este fenómeno de maneras que hace apenas 20 años habrían sido impensables. Hoy, Angkor Wat es uno de los lugares más fotografiados del planeta. Millones de imágenes del templo circulan por Internet. Cada amanecer, cada atardecer, cada ángulo posible ha sido capturado y compartido miles de veces. El templo existe simultáneamente como lugar físico y como imagen digital reproducida infinitamente. Hay algo extraño en esto. Por un lado, esta visibilidad global ha contribuido a la fama y la protección de Angkor Wat. Cuanta más gente conoce el templo, más gente se preocupa por su preservación. La presión internacional ha sido fundamental para garantizar que Camboya reciba apoyo en sus esfuerzos de conservación. Por otro lado, la imagen ha empezado a reemplazar a la experiencia. Muchos visitantes llegan a Angkor Wat con una imagen mental muy precisa de lo que esperan ver. Han visto tantas fotografías del templo que ya conocen cada ángulo, cada perspectiva, cada momento del día en que la luz es más bella. Y cuando finalmente están allí, físicamente presentes, su principal preocupación es replicar esas imágenes. Conseguir la foto perfecta. Demostrar que estuvieron allí. El templo se convierte así en escenografía. Un fondo para selfies. Un decorado para las narrativas que construimos sobre nuestras propias vidas. De nuevo, no hay maldad en esto. Es simplemente cómo funcionamos. Pero merece la pena preguntarse qué se pierde en el proceso. ¿Qué significaba visitar un templo antes de la era de la fotografía? ¿Cómo experimentaban los peregrinos medievales estos espacios cuando no tenían forma de capturarlos y llevarlos consigo? ¿Qué tipo de atención dedicaban a los detalles cuando sabían que no podrían revisarlos después en una pantalla? No tenemos respuestas claras a estas preguntas, pero formularlas puede ayudarnos a visitar los lugares históricos de manera diferente, más lenta, más atenta, más dispuesta a dejarse afectar por lo que vemos, en lugar de simplemente registrarlo. Hay visitantes que lo hacen. A veces, entre la multitud de turistas apurados, puedes ver a alguien sentado en un rincón, simplemente mirando, sin cámara en la mano, sin guía turística abierta, solo mirando, dejando que el tiempo pase, permitiendo que el lugar penetre en su conciencia de maneras que ninguna fotografía puede capturar. Estos visitantes probablemente se llevan algo diferente de Angkor Wat. No mejores fotos, sino algo más difícil de definir. Una impresión, una sensación, un cambio sutil en la manera de ver el mundo. Quizás eso es lo que los lugares antiguos realmente tienen para ofrecernos. No información sobre el pasado, aunque también ofrecen eso. No belleza visual, aunque ciertamente la tienen, sino una perspectiva diferente sobre el tiempo y la existencia humana. Cuando estamos en Angkor Wat, estamos en un lugar donde el pasado se hace tangible. Podemos tocar piedras que fueron talladas hace 900 años. Podemos caminar por pasillos que recorrieron sacerdotes cuyo idioma desconocemos. Podemos contemplar obras de arte creadas por personas cuyo mundo era tan diferente del nuestro que apenas podemos imaginarlo. Y al mismo tiempo podemos reconocer algo familiar, algo humano, el deseo de crear belleza, la necesidad de dar significado a la existencia, el impulso de dejar una huella
que sobreviva a nuestra propia muerte. Suryavarman II quería ser inmortal. Construyó Angkor Wat para garantizar que su nombre y su espíritu perdurarían para siempre. En cierto sentido, tuvo éxito. 900 años después de su muerte, seguimos pronunciando su nombre. Seguimos visitando su templo. Seguimos hablando de él. Pero en otro sentido, fracasó completamente. Porque nadie visita Angkor Wat hoy pensando en Suryavarman II. Su templo ha eclipsado totalmente su memoria. La estructura ha sobrevivido, pero la persona que la imaginó se ha disuelto en la niebla del tiempo. Conocemos su nombre, sí, pero no conocemos nada real sobre él. No sabemos qué soñaba, qué temía, qué amaba. No sabemos cómo era su voz, ni cómo se movía. Todo lo que queda es piedra. Hay una lección aquí para todos nosotros. Las cosas que construimos nos sobreviven, pero al sobrevivirnos, dejan de pertenecernos. Angkor Wat ya no es el templo de Suryavarman II. Es el templo de la humanidad, de los monjes que lo cuidaron, de los arqueólogos que lo estudiaron, de los turistas que lo visitan, de los camboyanos que lo consideran símbolo de su identidad nacional. Un monumento no pertenece a quien lo construye, pertenece a quienes lo mantienen vivo. Y esto nos devuelve a la pregunta con la que comenzamos este viaje. ¿Qué es realmente Angkor Wat? Podríamos decir que es un templo hindú convertido en santuario budista. Podríamos decir que es una obra maestra de la arquitectura Khmer. Podríamos decir que es el monumento religioso más grande del mundo. Podríamos decir que es patrimonio de la humanidad. Todas estas respuestas serían correctas. Pero quizás la respuesta más completa es esta. Angkor Wat es un testimonio de lo que los seres humanos somos capaces de crear cuando dedicamos suficiente tiempo, esfuerzo y fe a un proyecto común. Y al mismo tiempo es un recordatorio de lo frágil que es todo lo que creamos. El Imperio Khmer fue una de las civilizaciones más poderosas de su época. Controló territorios inmensos, construyó maravillas arquitectónicas, desarrolló sistemas de ingeniería que no serían superados durante siglos. Y sin embargo, desapareció. No por invasiones, aunque las hubo, no por guerras, aunque también las hubo, sino porque el equilibrio delicado que sostenía su forma de vida se rompió, y nadie supo cómo repararlo. La selva avanzó, los canales se sedimentaron, los campos dejaron de producir, y una civilización que parecía eterna se desvaneció en apenas unas generaciones. Esto no debería llevarnos al pesimismo, sino a la humildad. Porque si algo nos enseña Angkor Wat, es que la grandeza no viene con garantías. Que las cosas que construimos, por monumentales que sean, dependen de mantenimiento constante. Que las civilizaciones no son eternas, pero pueden dejar huellas que perduran mucho más allá de su desaparición. Y también nos enseña otra cosa, que la belleza puede surgir del esfuerzo colectivo, que miles de personas trabajando juntas, aunque nunca se conozcan entre sí, pueden crear algo que ninguno de ellos podría haber creado solo. Que los sueños de un rey necesitan las manos de innumerables trabajadores para hacerse realidad. Y que, al final, es imposible separar el logro del esfuerzo que lo hizo posible. Cuando miramos Angkor Wat, estamos mirando el resultado de millones de horas de trabajo humano. Cada piedra fue cortada por alguien. Cada talla fue esculpida por alguien. Cada bloque fue transportado y colocado por alguien. El templo no cayó del cielo. Fue construido, piedra a piedra, por personas que sudaron bajo el sol tropical, que durmieron en campamentos improvisados, que probablemente nunca imaginaron que su trabajo seguiría en pie 900 años después. Esas personas merecen ser recordadas.
no podemos conocer sus nombres. No podemos reconstruir sus historias individuales. Pero podemos honrar su memoria reconociendo que sin ellos no habría nada que admirar. Que la belleza de Angkor Wat es su belleza tanto como la de Suryavarman II. Que el templo les pertenece tanto a ellos como al rey que lo ordenó construir. Esta noche, mientras las últimas luces se apagan sobre Angkor y la selva vuelve a susurrar en la oscuridad, los monjes duermen en sus celdas cerca del templo. Los guardias hacen sus rondas con linternas. Los murciélagos vuelan entre las torres. Y las piedras, que han visto 900 años de amaneceres y atardeceres, siguen en su lugar. Mañana volverán los turistas. Los guías repetirán sus explicaciones. Los vendedores abrirán sus puestos. Y el ciclo continuará. Pero en algún momento, quizás justo antes del amanecer, habrá un instante de silencio perfecto. Un momento en que el templo existirá fuera del tiempo, como ha existido durante siglos. Un momento en que el pasado y el presente se fundirán, y Angkor Wat será simplemente lo que siempre ha sido. Un sueño de piedra, un eco de voces olvidadas, un testimonio de todo lo que fuimos y de todo lo que podemos ser. Las casas sobreviven a las personas. Los templos sobreviven a los imperios. Las piedras sobreviven a quienes las tallaron. Y quizás por eso nos fascinan tanto los lugares antiguos. Porque nos recuerdan que todo es efímero, incluso nosotros, incluso nuestras civilizaciones, incluso nuestros monumentos más ambiciosos. Pero también nos recuerdan que el esfuerzo humano deja huella. Que las cosas que hacemos con amor y dedicación pueden perdurar mucho más allá de nuestra propia existencia. Que aunque seamos mortales, podemos participar en algo que nos trasciende. Angkor Wat no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y lo sagrado. Fue el sueño de un rey y el trabajo de miles de anónimos. Fue un templo hindú que se convirtió en santuario budista. Fue una ruina devorada por la selva y un monumento rescatado por la humanidad. Es todas esas cosas a la vez. Y es también algo más. Algo que las palabras no pueden capturar del todo. Algo que solo puedes sentir cuando estás allí, en silencio, dejando que el lugar te hable en su propio idioma, de piedra y tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Angkor Wat. Por escuchar las voces de quienes lo construyeron, de quienes lo cuidaron, de quienes lo redescubrieron. Por reflexionar sobre lo que significa preservar el pasado y cómo lo hacemos en el presente. Si este viaje te ha resultado interesante, te invito a explorar otras historias de lugares antiguos, civilizaciones olvidadas y monumentos que desafían el tiempo. Hay muchos más esperando ser contados. Descansa.